Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, un saludo a todos muy afectuosamente. Bueno, estamos a una temperatura demasiado alta que me sofoca realmente, no me puedo poner la camisa porque el calor que hay acá es muy fuerte. Estoy con un ventilador que me está soplando y me tengo que sacar la camisa porque estaba mojada. Me queda con la camiseta, el BVD, así que le pido disculpas. Quería mostrarles, acá tengo esta Despertar, fíjense ustedes, se llama Cambios en las iglesias, ¿qué significan para usted? Esta revista es de vamos a ver la fecha, del 8 de octubre de 1970, Cambios en las iglesias, ¿qué significan para usted? Aquí yo tenía 20 años de edad. Increíble cómo han pasado los años. Yo tenía guardada mi Despertar cuando era jovencito. Quiero tratar con ustedes una pequeña porción que es muy interesante que se encuentra acá. Dice: cambios que perturban a la gente. Cambios que perturban a la gente. Voy a leerles lo que dice acá la sociedad Watchtower. Dice como sigue: las iglesias están decayendo rápidamente. Aún en los Estados Unidos, donde la religión quizás todavía disfrute de la mayor popularidad, casi 3 de cada 4 personas consultadas por medio de voto dijeron que está perdiendo influencia. ¿A qué se debe esta decadencia de la religión? Y dice así: una de las razones es que la gente está perturbada por lo que sucede en sus iglesias. Sí, millones de personas se han alarmado y disgustado sumamente al enterarse de que cosas que según se les enseñó eran vitales para la salvación, ahora son consideradas incorrectas por su iglesia. Y continúa diciendo así: ¿se ha sentido usted también desilusionado o hasta desesperado debido a lo que sucede en su iglesia? Dice: un comerciante de Medellín, Colombia, expresó el efecto que los cambios han tenido en muchos. Dice así: dígame, preguntó él, ¿cómo puedo confiar en nada? ¿Cómo puedo creer en la Biblia, en Dios o tener fe? Hace solo 10 años, nosotros los católicos teníamos la verdad absoluta. Cifrábamos toda nuestra fe en esto. Ahora el Papa y nuestros sacerdotes nos dicen que ya no se debe creer así, sino que hemos de creer cosas nuevas. ¿Cómo sé que las cosas nuevas serán la verdad de aquí a 5 años? Esto está escrito acá, señores. La Watchtower está criticando a la Iglesia Católica porque tienen cambios de entendimiento cada cierto tiempo, cada 5 años. Y él dice: pues, ¿cómo puedo creer en la verdad de la Biblia si nuestra Iglesia, nuestro Papa y nuestros sacerdotes, nuestros obispos están cambiando de entendimiento constantemente con nuevas luces que descartan lo anterior? ¿Cómo puedo tener fe?, dice este católico de Medellín, Colombia. ¿Cómo puedo creer en mi iglesia? ¿Cómo puedo tener fe en Dios, en la Biblia? Y está criticando pues a la Iglesia Católica, acá la Watchtower, que para cambiando de entendimientos. Y esto fue específicamente porque la Iglesia Católica prohibía
a sus miembros comer carne en Semana Santa. No se podía comer carne con la Cuaresma. Y después, que era un pecado mortal si uno comía carne. Después la iglesia dijo que no era pecado y que se podía comer, y dice que eso le afectó mucho a católicos, pues, ese cambio, que ya no constituye un pecado mortal el comer carne en Semana Santa. Entonces, este colombiano católico dice: ¿cómo puedo creer en mi religión de lo que enseñó por tantos años como la verdad, que tenía la verdad absoluta? ¿Cómo puedo confiar en ella? ¿Y cómo sé que el nuevo entendimiento no será cambiado después en futuro, dentro de 5 años? ¿Cómo puedo tener fe en mi religión? Increíble, ¿verdad? La Watchtower tenía el dedo acusador, pues, para la Iglesia Católica toda su vida, y publica esto acá, en esta Despertar, queridos amigos, de 1970, del 8 de octubre, en la página 8, y así empieza: cómo estaban preocupados los católicos por la actitud de la Iglesia Católica de descartar sus doctrinas y dar unas nuevas diferentes, con la excusa seguramente de una nueva iluminación por parte de Todopoderoso a la Iglesia Católica, al Papa, para que cambie un entendimiento, una doctrina que se había dado por décadas o muchos años como la verdad. Y ahora la Iglesia Católica dice que no es así, sino que es asá, de otra forma, es decir, que ya no es pecado comer carne. Entonces yo le pregunto lo mismo a la Watchtower ahora. Le hacemos la pregunta a la Watchtower. Antes la Watchtower nos enseñaba que la separación de ovejas y cabras había comenzado en 1914 en adelante, cuando supuestamente Jesús escoge a su esclavo fiel y discreto para que anuncie las nuevas a las naciones. A partir de 19 en adelante, bajo la dirección de Jesucristo, aquellas personas que en el servicio de campo aceptaban el mensaje de predicación eran consideradas las ovejas, y aquellas que rechazaban el mensaje en la obra de predicación eran las cabras. Y desde ese momento se estaba ya llevando la separación de ovejas y cabras, cuando Jesús regresó por segunda vez en 1914, regresó su segunda parucía invisible o segunda venida invisible en 1914, y de ahí adelante se sentó en su trono y comenzó ya a separar las ovejas y cabras por medio de la obra de predicación, como les acabo de mencionar, a partir de 1919 en adelante, cuando Jesús escoge a su esclavo para tal fin, y aquellos que la obra de predicación de puerta en puerta rechazaban el mensaje eran las cabras, y quienes la aceptaban eran las ovejas. Y tenía que llevarse esta obra de predicación urgentemente por todas las naciones, así lo exhortaba el juez Rutherford, para que viniera ya rápidamente el Armagedón, puesto que cuando el mensaje sería predicado por toda la tierra habitada, entonces vendría el fin. Y que era obligación de los estudiantes de la Biblia salir a predicar de casa en casa urgentemente, anunciar las buenas nuevas del reino de las naciones, hacer la separación de ovejas y cabras, y una vez culminado el mensaje a todas las naciones, tendría que venir el Armagedón. Y por lo tanto, era responsabilidad de los estudiantes de la Biblia a que esa profecía se cumpliera y que el mensaje llegara a toda la tierra habitada, para que así se iniciara el Armagedón. Y esa era la enseñanza. Con el tiempo, en 1995, la sociedad Watchtower decidió hacer un cambio con respecto a eso, algo que se había enseñado por más de 60 años, o casi 70 años, desde 1923, con esta idea de que la separación ya se estaba llevando a cabo desde 1914 en adelante, cuando Jesús hizo su segunda venida o presencia invisible en ese año. En 1923 se impartió esa enseñanza, esa doctrina, por el juez Rutherford, y duró hasta 1995, cuando la sociedad decidió descartar eso, diciendo que el Espíritu Santo se había comunicado otra vez con su esclavo
en 1995, y en la atalaya del 15 de octubre de 1995 la sociedad decide descartar para siempre esa idea, esa enseñanza, esa doctrina, diciendo que en realidad la separación de ovejas y cabras no se había realizado a partir del 14 en adelante con la hora de predicación, sino que está aún para el futuro, para después de la gran tribulación, cuando Jesús volviera en la nube del cielo con poder y gran gloria para hacer el Armagedón, recién se sentara en su trono de gloria, hiciera la separación de ovejas y cabras. Entonces, la pregunta va también para la Watchtower: ¿cómo podemos tener fe en nuestra iglesia de la Watchtower, en nuestra religión de la Watchtower, si lo que nos enseñó por décadas como la verdad, ahora nos dicen que es otra cosa? ¿Cómo sé entonces que lo que nos han dicho en 1995 no será cambiada mañana, dentro de 5 años más o 10 años más? La misma pregunta que le hace la Watchtower a la Iglesia Católica por medio de este colombiano, que es el que hace la pregunta pues a la Iglesia Católica. La Watchtower recoge la preocupación de este católico colombiano, diciendo que cómo podría él tener fe en su religión si lo que enseñaban ayer como la verdad absoluta ahora es cambiada por otra cosa. Lo mismo le ocurre a la Watchtower hoy en día, hace lo mismo que lo que la Watchtower criticaba de la Iglesia Católica. Los testigos de Jehová también descartan, a pesar que ellos se dicen que tienen la verdad, descartan lo que se enseñó por décadas como la verdad desde 1923, señalando que la separación de ovejas y cabras ya se había iniciado en 1919, cuando Jesús escogió a su esclavo para anunciar las buenas nuevas a las naciones. Aquellos que aceptaban el mensaje eran las ovejas y quienes la rechazaban en las cabras, y que se estaba llevando esa labor ya desde 1919, cuando Jesús inició su segunda venida en 1914. Pasados 70 años, específicamente 72 años, haber enseñado eso, más de 7 décadas, la religión de la Watchtower cambia de enseñanza y dice otra cosa totalmente diferente, apagando, descartando lo anterior como equivocado, como errado, y te dan otra cosa diferente. Entonces también le hacemos la misma pregunta a la Watchtower: ¿cómo podemos tener fe en esta religión de la Watchtower, como que dice que es la verdad, que es la única religión verdadera, si lo que nos enseñaban ayer como la verdad absoluta ahora resulta que no es así, sino que es otra cosa diferente? ¿Cómo sé que lo que me dicen ahora también no será cambiada mañana? Igualito como lo que ha publicado la Watchtower, planteándolo eso a los católicos, yo se lo planteo a la Watchtower. ¿Cómo sé que los cambios que ustedes han comenzado a realizar en el 2013, 2014, 2015 y 2016 no serán mañana cambiadas por otras nuevas verdades totalmente diferentes que contradigan, que descarten lo que ahora se ha dado como nuevo cambio? ¿Cómo puedo tener fe en la Biblia? ¿Cómo puedo tener fe en la Watchtower como religión verdadera si lo que me decían ayer como la verdad absoluta resultó que no era así, sino que ahora es otra cosa? Qué interesante, ¿verdad? Cómo todo viene de vuelta. Qué fácil para la Watchtower señalar a la Iglesia Católica y usar la preocupación de un colombiano católico de Medellín que reclamaba a la Iglesia Católica el asunto de comer carne, que toda la vida se había dicho que comer carne constituía un pecado mortal si se hacía en la época de la Semana Santa, cuando Jesús fue crucificado. No se podía comer carne, y comer carne era un pecado mortal. Y ahora la Iglesia Católica dice otra cosa diferente, que ya no constituye un pecado mortal y que se puede comer carne. Entonces estaba reclamando pues este colombiano católico, la Iglesia Católica, de cómo podía tener fe en su religión católica como religión verdadera, cuando nos enseñaban cosas que eran la verdad absoluta, y con el tiempo me dicen otra cosa diferente. Lo mismo ha hecho la Watchtower. Dice acá ustedes solamente un ejemplo de esta cuestión de la separación de ovejas y cabras. También les puedo mencionar pues que la Watchtower enseñó muchas cosas que después se contradijeron, como que la gran tribulación ya se había iniciado en 1914, o cuando nos dijeron por décadas que la inspección fue realizada en 1918 y duró hasta 1919, y después de haber enseñado por décadas eso, la ciudad de Watchtower decide cambiar la fecha de inspección, adelantarlo 4 años para 1914.
Entonces, acá hay algo pues que también preocupa de la región de los Testigos de Jehová. ¿Cómo puedo saber que lo que me han dado ahora como nueva fecha no será mañana cambiada también? ¿No es cierto? Cuando la sociedad nos dijo por décadas que a Jesús, al nominar a su esclavo como su instrumento, inmediatamente le confió sus bienes en la tierra como un ascenso, como una muestra de confianza al esclavo, como una retribución, un ascenso, una recompensa por haber sido fiel y discreto, y le confió con mayores responsabilidades, que era justamente encargarse de las propiedades de la ciudad Watchtower, que eran de Jesucristo, que eran bienes de Jesucristo, toda la organización de Jehová, sus salones de reino, sus salas de asamblea, sus casas Betel, sus imprentas, etcétera, etcétera, sus haciendas, qué sé yo, sus edificios, todos esos eran bienes de Jesucristo, que supuestamente el esclavo estaba encargado de administrar, porque eran de Jesucristo, un encargo, le había tenido confianza a su esclavo, y le hizo la segunda nominación el año de 1919. No pasó mucho tiempo para que la Watchtower nos dijera que eso no era así, sino que la segunda nominación todavía está para el futuro, durante la gran tribulación venidera. ¿Se dan cuenta? La Watchtower también descartó una enseñanza que se enseñó por décadas, que decía que el texto de Mateo 24, 45 al 47 se dieron al mismo momento, digamos, una después de la otra, con una diferencia de meses. Que en 1918 nominó su esclavo y en 1919 le confió de todos sus bienes en la tierra. Que el premio y la recompensa fueron inmediatas una vez que pudo Jesús identificar al esclavo fiel y discreto y darle esa nominación como tal, y le confió de todos sus bienes en la tierra. Y eso se enseñó por décadas, por más de 80 años como la verdad. Y la Watchtower decide descartar eso en el 2013, diciendo pues que han analizado mejor y esa enseñanza no es así, sino que la entrega de los bienes del amo Jesucristo al esclavo recién se hará en el futuro, cuando Jesús vuelva. Bueno, espero que esta atalaya pues les haga meditar pues que la Watchtower siempre tiene el dedo señalador para otras religiones, cuando ella misma está envuelta en el mismo desliz de descartar sus doctrinas. Entonces cabe preguntarle a la ciudad Watchtower, al igual que preguntó el católico colombiano de Medellín sobre la Iglesia Católica, cómo el Testigo de Jehová puede tener confianza en la religión de los Testigos de Jehová, en sus líderes, en el cuerpo gobernante, si lo que nos dijeron ayer como la verdad absoluta, hoy resulta que no era así, sino que es otra cosa diferente. ¿Cómo se sabe que lo que ahora se enseña como nueva verdad no será también mañana cambiada por otra diferente? ¿Cómo puedo tener fe en la Biblia, en mi iglesia, en mis jerarcas, en mis líderes religiosos, si ellos mismos descartan lo que ellos dieron como la verdad en el pasado? Qué interesante, ¿verdad? Esto es para que ustedes reflexionen, pues, amigos, cómo la Watchtower se hace harikiri en sus propias publicaciones. Condena a la Iglesia Católica por cambiar su doctrina, cuando ella misma lo ha hecho en cantidades muy superiores que la Iglesia Católica. Gracias por su atención y será hasta la próxima. Muchas gracias.